Bueno, me complace mucho que Alejandro esté aquí. Teníamos esta cita ya definida desde hace tiempo. Hay una noticia muy buena que es que presentó hace muy poco su último libro, una novela de la cual ya hablaremos entre otras cosas. Bueno, nosotros siempre, Rafael José Díaz y yo, como parte de la coordinación de esta iniciativa, nos gusta mucho, digamos, iniciar la actividad con aspectos de vida, ¿verdad? Como más bien biográficos, y luego poco a poco vamos entrando en el campo literario. Bueno, y casi siempre a mí me gusta preguntar sobre la imagen o el recuerdo más remoto que tengas. Esto viene un poquito de la autobiografía de Canetti, ¿verdad? Que siempre recordaba como su más remota imagen una escena que le hacía el jardinero de la casa, que estaba de amores con la nana, ¿no? Pero eran unos amores clandestinos. Entonces, cuando el niño veía a su nana en brazos del jardinero, el hombre le decía: si hablas, te corto la lengua, ¿no? Y le hacía la señal. De ahí viene un poco la lengua suelta o la lengua salvada, dependiendo de las traducciones, ¿no? Bueno, eso es lo que nos ha inspirado Canetti para eso. Bueno, no sé si puedas pensar en eso, en una imagen más remota. Sí, yo creo que recuerdes. Creo que tengo, con respecto de otras personas con las que en alguna ocasión hemos hablado de esto, ¿no? Porque la memoria es siempre un tema que nos interesa cuando estamos trabajando con las palabras y con las imágenes. Que creo que tengo una memoria larga, ¿sí? Una memoria o una memoria que comienza relativamente pronto, ¿no? Tengo casi todos mis recuerdos de infancia, y esto, la memoria también es tramposa y puede trampear, pero casi todos mis recuerdos de infancia son recuerdos de la vida que yo llevaba con mi hermano y mi familia en el Médano, ¿no? Es decir, un pueblo de pescadores en el sur de la isla, a que a mí me llevaron por primera vez con 10 días, ¿no? Es decir, y era una constante. Había un tramo en mi casa en Santa Cruz, un tramo de vida, pero otro era de ahí. Tengo recuerdos muy antiguos de la playa con la marea baja, esas mareas largas que tiene esa playa, y recuerdo, y el recuerdo que no es traumático, pero es un recuerdo potente para mí. Recuerdo que en una ocasión, caminando un poco por delante de mis padres en la playa, descubrí las huellas de las aves, de las gaviotas, ¿no? Es decir, esos 3 palos de montón, Sí. y me aterraron, ¿no? Me resultaron aterradores. Eso fue en mi primer libro. Hay un fragmento en La mirada y las támaras sobre esa cuestión, ¿no? Porque había ahí algo que no tenía razón para estar ahí, cuya razón yo no sabía explicar. Había algo como una escritura, y recuerdo muy claramente la marea retirada, la arena y esa cantidad enorme de huellas. No había pájaro, no había gaviota en ese momento, ¿no? Solamente estaba ese resto, ¿no? Yo creo que ese es uno de los primeros recuerdos que tengo. Otro en las aguas, dentro del agua con mi padre en el muelle también del Médano. Es decir, que realmente esa memoria, que digo que a lo mejor puede ser tramposa porque tuvo
mucha continuidad, esas imágenes tenían continuidad, se repetían, eran imágenes recurrentes, pues sí que tengo esa idea de tener, pues no sé, yo luego preguntaba, pues 2 años y medio, 3 años, una cosa así, y estaba ahí ya esa imagen que luego, como digo, construye una manera para mí una manera de vivir. Yo siempre digo que fui de los últimos descalzos, ¿no? Porque ahí y vivíamos como los perros. A mí me recogían a las 5 de la tarde en el colegio y me devolvían el lunes por la mañana al colegio, ¿no? Entre medias estaba la playa y un lugar en el que dormías cuando tenías sueño, comías cuando tenías hambre y de alguna manera tú construías el tiempo. Háblanos de ese primer hogar. ¿Quiénes estaban? ¿Dónde eran? ¿Hermanos? ¿Parientes? Esa es una pregunta a la que le he dedicado algo de tiempo. Me interesa mucho. Durante un tiempo, cuando preparaba esta película que se llama Para crear un paraíso, en la parte de investigación, en la que tratábamos de la cuestión del habitar, estuvimos haciendo algunas entrevistas a conocidos. Pues por aquí está Lola, a la que le hice esa pregunta de si existía en su vida una casa familiar, ¿no? O sea, la casa de la familia, el lugar en el que se reúne de alguna manera la tribu, ¿no? En esa casa estaban mis abuelos maternos, emigrantes, llegados algunas décadas antes a Tenerife, pues de alguna manera dentro de un sistema, como sucede muchas veces en los primeros que llegan a las islas, ¿no? Y que está de alguna manera también en la novela, como náufragos, ¿no? Es decir, huyendo de algo, ¿no? Es decir, la gente en los años 40 o en los años 30, como mi otro abuelo a finales de los 20 llega él a Tenerife, pues no habita las islas por placer. Ahora quizá hay otros elementos que permitirían explicar esto, también complejos, ¿no? Pero que permitirían explicar esto. En cambio, en aquel momento no se venía, no era el lugar en el que uno soñaba con vivir, y mucho menos dejando un pueblo de la sierra castellana, de Ávila, para ir a un pueblo de pescadores en el que en los primeros años de mi vida allí, que es el año 70, mi madre sostiene, yo no lo he podido comprobar, que se apagaba el motor y se apagaba la luz. Había un motor que sonaba desde que se hacía de noche y en un momento dado ese motor se apagaba y se iba la luz de todas las casas y se volvía al quinqué y a la vela. Yo ese recuerdo me gustaría tenerlo, pero no lo tengo, no está guardado. Pero sí que eso pasaba. Entonces, mi abuelo padecía depresiones muy severas y la casa, pues yo creo que por eso los niños teníamos también una libertad enorme. Estaban mis tías, que eran jóvenes, y era una casa que yo digo en el texto de la película, era una casa muy llena de aire, porque realmente no era una casa, sino 3 cuerpos construidos. En un cuerpo estaban 2 habitaciones y un salón, en otro cuerpo la cocina y en otro cuerpo el baño. Y para ir de un lado a otro salías a la intemperie. Si se despertabas de noche salías y tenías la gran oscuridad, en un lugar en el que prácticamente no había luz, porque, como digo, la luz de la calle era inexistente, la parte de la plaza. Entonces estabas delante de todo ese sí es un recuerdo que tengo, pero yo creo que un recuerdo, no el primero, sí, pero es un recuerdo muy vivo para mí, salir a orinar por la noche y cruzar y de repente mirar hacia arriba y ver esa noche estrellada y venir mi madre a buscarme, ¿no? Porque era realmente un espacio muy, muy espectacular. Entonces era una casa llena de aire, se hacía mucha vida en la cocina, y era una casa en la que había lugares, había una terraza enorme en la que
siempre había gravitando una o dos tortugas, gatos, y un niño se podía ensoñar allí, ¿no? Perderse un poco. Mi abuela tenía una biblioteca pequeña, pero más o menos selecta, vamos a decir. Sí que tenía los evangelios y la Biblia, pero ella me leía muy a menudo, y yo se los pedía, el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Tenía una edición de la poesía completa de San Juan. Leía fragmentos también de Santa Teresa porque le gustaba, pero luego tenía la Odisea, la Ilíada, los griegos le gustaba, y hubiera sido seguramente una lectora fuerte de haber tenido otras opciones, ¿no? Y supongo que con las depresiones de mi abuelo, pues ella pasaba mucho tiempo de lectura guardando al enfermo, ¿no? Claro. Entonces había allí unas lecturas que yo hice también, quizá demasiado temprano, pero que usaba a menudo en aquella casa, que era alternar la playa y esos momentos de tranquilidad en la casa, en la terraza, tirado en un suelo de cemento, vigilando los movimientos de la tortuga que mordía, y bueno, esa era un poco la vida de la casa. Sucedía ahí, pero era una vida que estaba participada de lo interior y lo exterior constantemente, de manera que una vez que estabas ya en la playa parecía casi una extensión de la casa, porque ya habías estado en la terraza con las mangueras, yo creo que esa arquitectura especial de esa casa sí que tuvo una importancia en la construcción de un imaginario o algo así, porque esa no era una casa que te pusiera en un interior de manera natural, ¿no? Eso yo lo sentía en la casa de Santa Cruz, ¿no? Y era una tortura realmente, ¿no? Estar ahí. Cuéntanos sobre la primera escuela, los primeros años en primaria, amigos que recuerdes, maestros que hayan sido importantes, que todavía los tienes como referencia. ¿Cómo iba ese crecimiento? Yo me eduqué en un colegio en el que trabajaba un familiar, y por eso nos pusieron en ese colegio, un colegio solamente masculino. Vamos, en esa época que esa pasada era el Baico, estaba aquí cerca, por cerca de los institutos, y no me gustaba nada. Yo estaba esperando que fuera viernes, tampoco tenía muy claro cuándo era viernes. Había un día que era viernes, ¿no? Y yo estaba esperando toda la semana porque llegara ese día y nos fuéramos al sur. Y en verano era un grandísimo drama, ¿no? Porque... y ni siquiera con los compañeritos... Sí tenía dos o tres amigos. Me gustaba el deporte, me gustaban sobre todo los libros de literatura. Quizá algunos recordará el Senda, ¿no? El Senda era de Santiago, que era una selección de lecturas que normalmente yo esperaba que llegara el primer día a lo de tercero, de cuarto, ¿no? Llegaba el primer día y leía todo, y luego ya ahí estaba todo el curso esperando a los que más me habían gustado cuando salían en clase y demás. Sí que siempre fui un chiquillo que andaba siempre buscando libros y lectura todo el día. Mi madre dice que me metía debajo de la cama para leer tranquilo, ¿no? Y no tener demasiado... Entonces, toda la vida anduve ahí. Por lo tanto, sí, en el colegio, pero no tengo un recuerdo grato y particular. Tengo recuerdos de mis amigos del Médano y de estar siempre con otros niños. Era una pequeña tribu y se movía, no sé muy bien de acuerdo con qué leyes, pero íbamos todos juntos por todos lados, ¿no? Sin embargo, no tengo prácticamente, no hacía tampoco vida en la ciudad, ¿no? Y luego ya en la adolescencia sí, pero en ese momento era como un encierro, ¿no? Eso cambia en la educación secundaria, ya de adolescentes, sí. Cambia. ¿Algún profesor que haya sido? Sí, del instituto sí tengo un recuerdo
yo he dicho al final del instituto, cuando estaba en COU, María Jesús de Pablo, una profesora magnífica que me dio clase en tercero y en COU, daba un curso de literatura canaria, hablaba de Gaceta de Arte, de La Rosa de los Vientos, todo el periodo de la literatura de la República y demás. Y a mí me cautivó todo aquello, me gustaba, trataba ya de escribir algunas cosas, pero pensaba que la escritura, sinceramente, era una cosa que sucedía en otro lugar, ¿no? Y que si no estabas en otro lugar, no iba a suceder la escritura, y ese curso lo cambió completamente, hasta el punto de que al final del curso toqué a la puerta de Pérez Minic, de Don Domingo, y le hice una entrevista muy vergonzosa, así, con preguntas muy trilladas y demás, pero que de alguna manera para mí tenía ese carácter de conocer a uno de los que había estado ahí haciendo posible aquel proyecto, y a la vez era para mí la opción y la posibilidad de experimentar con un escritor de verdad, o que yo pensaba que era un escritor de verdad, ¿no? Y fue una tarde muy emocionante. Bueno, años después publiqué esa entrevista, cuando se cumplía no sé cuántos años de la muerte de Don Domingo, que murió, creo que recordar que meses después de esa entrevista. Yo le hice la entrevista, un mes después se presentó la edición de Gaceta de Arte facsimilar que hizo el Colegio de Arquitectos, y un poquito después murió Don Domingo. Pues eso, no sé si serían los 10 años, hice un pequeño cuaderno. Eso fue rescatado primero en un encuentro que hicimos con la Facultad de Bellas Artes, unos compañeros de la facultad y demás, pero ese cuaderno que publiqué, ahí había una introducción en la que yo hablaba del bachillerato que me tocó en suerte, y decía ahí, y creo que lo sigo afirmando, que no ha habido un bachillerato como ese en los últimos 60 años. Es decir, yo entro en el año 83, 84 en el instituto, pues hace apenas 6 años o 7 años que hay Constitución, hace menos de 10 años que ha muerto Franco, y me encontré allí a un profesorado que se creía lo que estaba pasando, y que nos lo transmitían constantemente. No sé si eso pasaba en otros institutos. En el mío yo lo percibía muy claramente, ¿no? Y el profesorado del instituto, el profesor de física, del que me acuerdo también muy bien, de Jorge Verástegui, que nos trataba a todos de usted, pero que daba unos cursos de física. A mí nunca me interesaron demasiado las ciencias por mi propia incapacidad, pero aquellos cursos en segundo de BUP los disfruté mucho. Los profesores de filosofía, tenía un jesuita, se llamaba Tiburcio, con el que discutíamos mucho, pero que realmente tenía esa idea. Pepe Herrera era el profesor de literatura en primero y en segundo, pues también lo recuerdo muy bien, y recuerdo su explicación de los sonetos, sobre todo de los sonetos de Garcilaso, de Quevedo, de Góngora. ¿Eso formaba parte del programa? Sí. Sí, ahí tenías un programa de lectura. No compara, eso, yo creo que no ha habido más que sesión de territorio. Supongo que por razones que se pueden rastrear y que tendrán y que responderán a alguna lógica. Pero en el primer año de BUP leíamos La ciudad y los perros, leíamos a García Márquez, leíamos a Borges. Había una antología del cuento literario, no sé si alguno a lo mejor la recuerda, que tenía 20 o 25 joyas. Yo recuerdo preparar un trabajo sobre El espejo y la máscara de Borges, sobre el niño lobo del Cinemari. Sí, recuerdo títulos ahí, y recuerdo muy vivamente esos relatos, ¿no? Había un programa de lectura claro, muy potente. Y como digo, todos esos profesores
nos decían algo que yo creo, yo tengo 3 hijos que han pasado ya por el instituto, a los que nunca les dijeron, ustedes son necesarios para esta sociedad, es decir, nos hacen falta. Y a nosotros nos lo decían muchos, ¿no? Decían, por favor, ustedes son necesarios, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer que esto perdure. Y esto no sabíamos bien lo que era, pero algo flotaba ahí que hacía que uno se sintiera como formando parte de un proyecto. Y tengo muy, muy gratos recuerdos del profesorado y de los amigos que hice en el instituto. ¿Y tú podías identificar en ese momento amigos que también estuvieran interesados en castellano, en literatura, en lecturas? Sí tenía compañeros. Además, a mí siempre no me ha gustado hacer caminos en solitario, ¿no? Ya cuento que en el Médano vivía con una pequeña tribu de chiquillos. Recuerdo todos sus nombres, gente que era del pueblo, gente que venía de otros lugares de la isla, de La Orotava, de Santa Cruz, como yo. Y siempre me he sentido muy cómodo trabajando y disfrutando de los otros, ¿no? Entonces, siempre pues, he buscado ese agrupamiento y sí, tengo amigos que luego, porque la vida ha llevado a cada uno por su lado, pero que tenían aficiones literarias, que han mantenido aficiones literarias pues, en tercero, en COU, como Roberto Cabrera y demás, que estaba en mi clase y con el que compartí muchísimas conversaciones, ¿no? Y que ahora no tenemos una relación, pero estaba ahí y a mí me interesaba eso y saber su opinión sobre las cosas. Tenía otro compañero que quería ser pintor, no lo fue, pero que estaba todo el día dibujando y demás, y pues también con él aprendía mucho de pintura y demás, y entonces, bueno, pues con eso mi padre también en esa época siempre fue un lector, pero me leía, recuerdo muy bien las lecturas que me hacía cuando salió Rayuela, y leía en voz alta El Gíglico. A ver qué te parece esto, a ver si entiendes algo, y no sé cuánto y tal. Y luego, todas las mañanas de los domingos, había a las, no sé qué coño hora sería, la verdad, pero a las 7 de la mañana, una cosa así, de repente sonaba un Beethoven o un disco de música clásica, iba haciendo como un repaso y cuando salías del cuarto te decía lo que estabas escuchando y demás, así que sí que había como en mi cercanía pues esos intereses que hacía que yo luego me fijara también en los amigos. Recuerdo ir a exposiciones en el Colegio de Arquitectos, que en los años 70 tuvo después de la inauguración del edificio, ahí había unos programas de pintura contemporánea interesantes y se hacían exposiciones de mucho interés. Y recuerdo ir muy a menudo con mis padres a verlas, participar en talleres, y me gustaba todo ese ámbito, pero luego me soltaban en el Médano, me ponía a pescar y hacer tropelías con los lagartos y estas cosas, y andar descalzo y a estar todo el día en el agua. Y, claro. Bueno, en fin. O sea, también, digamos, puedes admitir que realmente, digamos, los inicios fueron más grupales que solitarios. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y cuándo tuviste, vamos a decir, un ápice de claridad en relación al oficio? O sea, bueno, ¿cuándo tuviste una idea de que esto es lo mío? Yo antes decía que tenía una memoria larga, pero una gran torpeza literaria también. Sí, me costó más que a otros, hasta que no llegué a la universidad. Yo creo que ahí no encontré un camino que poder recorrer, ¿no? Yo no sé, porque tampoco tengo claro otros ejemplos, ¿no? Pero desde el instituto yo venía más bien imitando las cosas que leía a todos los autores de lo que se llamaba boom hispanoamericano en aquella época, los narradores sobre todo.
leía a poetas que hoy me interesan menos, como José Hierro, Celaya y Blas de Otero, que es un buen poeta, pero sí, que sí. lo leía porque aquello de la poesía social me sonaba bien y estaba ahí. Y en el último año de instituto, cuando empecé a conocer La Vanguardia y demás, también tuve como profesor, no fue nunca profesor mío, pero era profesor del departamento Fernando Bello, por un lado, que fue el director del departamento de literatura del Teobaldo Pover muchos años, y a Nilo Palenzuela. Y Nilo fue el primero que me enseñó, tenía sintaxis en la revista. en el departamento, tenía ejemplares de sintaxis y demás, y ahí no entendí nada, ¿no? Cuando no entendía aquello, pero sí sentía que había ahí algo que me interesaba, que había veces que tomaba libros y los dejaba porque no me interesaban. Estos con sintaxis pasaba que no los entendía, pero me interesaban, ¿no? No sabía muy bien por qué, ¿no? Y luego ya al llegar a la universidad sí que encontré un grupo de amigos y de escritores que en su mayor parte conservo hasta hoy. Ya estabas ahí en filología. En filología, sí. Yo empecé filología. Sí. El primer año lo hice todavía en el edificio antiguo de la universidad, y en segundo ya pasamos al campus de Guajara. Y ahí sí que, ya digo, que hice amistades que hasta hoy, claro, muchas de ellas hasta hoy perduran, ¿no? Claro. Y que me han acompañado en ese camino que, como digo, nunca me ha importado que fuera coral. Al contrario, yo creo que tengo una bendición alta. Hace poco lo comentaba con ellos, que uno de mis grandes privilegios es que siempre he podido y tengo interlocutores, gente con la que hablar de las cosas que me interesan, ¿no? Y no concibo bien qué sería de mí sin esa posibilidad de interlocución, ¿no? Si yo sería capaz de llevar esas soledades que otros de las que también se presume, ¿no? Quiero decir que no estoy diciendo que esto sea lo bueno, al final a lo mejor ahí están todos mis fracasos, pero esa posibilidad de tener interlocutores con los que hablar sin tener que iniciar una conversación, sino en la que restauro constantemente la conversación anterior, aunque haya sucedido hace 3 meses o 4 meses o un año o un día, ¿no? Pues para mí ese es uno de mis privilegios, una de las cuestiones en las que me siento orgulloso y porque además siempre he asociado ese trabajo a la colaboración en proyectos muy diferentes. Siempre nos ha gustado hacer revistas, siempre nos ha gustado pues tratar de mantener alguna colección literaria, proyectos de actividad, de generación de actividad cultural y eso empezó realmente en los primeros años de la universidad. Antes, en el instituto no había encontrado aún esos acomodos. Sí. Bueno, entrando un poco más en materia, en cuanto a tu bibliografía, estás, digamos, en distintos campos. Estás en la poesía, estás también en el ensayo. Hay varios ensayos, sobre todo en el campo de artes visuales, ¿no? Un poco. También, bueno, por supuesto la narrativa. Aquí tenemos la última edición narrativa, ¿no? La novela A todos los que entran, muy reciente. Voy a comenzar un poco por el poeta, ¿no? Y preguntarte si el primer escritor fue el poeta, o fue el pensador, o fue, ¿no?
Entonces, tenemos aquí como sus primeros libros, La mirada y las támaras, en el año 96, Memoria de la luz, que creo que es una recopilación de un periodo, ¿no? De un periodo, sí. Después En la orilla del aire, que creo que es el 2007, y Para un Dios diurno, 2017. Cuéntame en relación a eso. Es decir, primeramente fue la poesía, y cómo fue progresando el interés en la poesía. Yo me siento eminentemente poeta. Creo que es el lenguaje al que me he dedicado más. Creo que esa novela, que es una novela, me dicen, de una cierta complejidad, sí, tiene mucho de escritura poética, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, sí creo que debo decir que el primero fue el poeta, pero era un poeta que necesitaba mucho trabajo, ¿no? Yo creo que la poesía tiene una gran parte, una enorme parte de oficio. Hay que saber lo que uno se tiene entre manos, ¿no? Y yo no había tenido ninguna posibilidad de saberlo hasta que no empecé realmente, como digo, en esos primeros años de universidad, a comprender algunas cuestiones de ese oficio que me habían permanecido veladas, probablemente por mi propia incapacidad en la lectura para abstraer esos elementos que formaban parte del oficio, ¿no? Es decir, el ritmo, la construcción del verso, la construcción de un lenguaje. Todo esto me va siendo desvelado, y yo creo que esa es un aprendizaje quizá un poco anómalo, en el sentido de que a lo mejor no estaba en mí una alta capacidad para el canto, ¿no? Pero como me va siendo desvelado, lo recibo como un don, como un gran agradecimiento, ¿no? Todo ese aprendizaje que me lleva a tratar de aprender más, ¿no? Yo comienzo a comprender que el poema es un lenguaje que aspira a desvelar lo real tarde. Sí, tarde, digo eso otra vez en esos primeros años de la universidad. Hasta en ese momento yo creía que eso era una herramienta para cambiar el mundo. Estas cosas estaban en mi cabeza, ¿no? Me doy cuenta ahí, no me doy cuenta por el grupo, me doy cuenta solo, pero con compañeros con los que puedo certificar que esas intuiciones están en ellos de una manera, creo, ahí de una manera más natural que en mí. Y como que, pero esto, se trataba de esto y no lo sabía, ¿no? Y en ese momento, pues, algunas de esas, por eso digo que creo que tengo una memoria larga, porque La mirada de las támaras es un libro construido desde esa memoria, es decir, es una selección de imágenes de infancia que yo trato de volver al presente, a hacerlas, no a vivirlas, a revelarlas, sí, ¿no? A revelar esas imágenes de un lenguaje de poesía en prosa, en el que voy tratando de hacer presentes esa selección de imágenes de infancia que estaban en mí, pero de una manera como abotargada, y que yo despierto mediante el uso de un lenguaje, ¿no? Un poemario corto. ¿Y en ese primer libro era sobre todo poesía en prosa? Yo creo que, salvo una excepción, sí, que luego Para un Dios diurno, que es una compilación en el que están todos mis libros anteriores, sí, los 4 libros anteriores, sí, y un libro inédito del año 2016, ese libro compila todo eso. Digo que en esa segunda edición de La mirada y las támaras permaneció ese poema en verso, aunque yo era consciente cuando lo escribí en aquel momento de que lo estaba
haciendo de alguna manera para demostrar que era capaz de hacer un endecasílabo y un heptasílabo más o menos adecuados, ¿no? Pero luego lo decidí mantener porque me pareció, años después, en una nueva relectura, que estaba bien que estuviera ese libro. Pero son todos poemas en prosa, en La mirada y las támaras. ¿Sí? Y la evolución hacia los otros libros, por ejemplo, en La orilla del aire, en el Para un Dios diurno, que es mucho más reciente. Sí. Los cambios, las transformaciones. Memoria de la luz, que es el segundo libro, es un libro que se escribe después de mi estancia, durante mi estancia en Francia. En ese año, en ese último año, en la Bretaña, en la Bretaña occidental, es un lugar oscuro. Isidro ha vivido allí, vivió en mi casa, o sea, en la casa que yo había alquilado previamente, estuvo él un año. Era un lugar en el que el sol se asomaba muy pobremente durante muchos años, muchos días del año, ¿no? De hecho, es una de las ciudades en las que más llueve y demás. Entonces, había una voluntad de leer también de ese mundo, como había hecho en La mirada de las támaras con esta parte sur de la isla y demás, pero necesitaba otros registros, y ahí sí que hay, al final había como una memoria, es decir, me daba la impresión, por la falta de luz del territorio, no es una memoria de la luz de Canarias, es una memoria de la falta de luz y de la necesidad de poner luz en aquel lugar y en aquel paisaje, en aquellos mares. Uno puede sacar la conclusión de la lectura de La mirada de las támaras que para mí la playa, la orilla, es una materia materna. Es una materia materna, una materia que acoge, ¿no? Una materia cálida. Uno está bañándose durante horas y de repente sale, se tira en la arena seca que está hirviendo y que en cualquier otra circunstancia, si no sales helado del agua y aterido, te quemaría. Y es una sensación de placer. No sé, nosotros nos dejábamos orinar. Esa es la verdad, es decir, era una experiencia extremadamente placentera, ese acogimiento, pero es que también luego volvías al agua con todo el calor y también era otro acogimiento agradable, ¿no? Y llegas a ese Atlántico Norte y la madre no está por ningún lado, ¿no? Hay un padre severísimo o algo, ¿no? Entonces había una necesidad de poner luz ahí, de comprender ese espacio. A día de hoy yo me siento también nórdico. O sea, estoy y voy muy a menudo a la costa norte atlántica, siempre que puedo, casi todas mis vacaciones, mis escapadas, si la economía lo permite, pasan de aquel lado, ¿no? Porque es otro territorio en el que siento que me quedan cosas por hacer y por decir. Decía, en La orilla del aire sale justo, se escribe en el mismo año que Memoria de la luz, pero es la vuelta, ¿no? Y es la llegada otra vez a la isla y la luz. Sí. Sí, se publica en el 2007, ¿no? Sí. En ese recorrido, en esa evolución de títulos, por ejemplo, tú me hablaste el primer libro estuvo muy marcado por la poesía en prosa. Digamos, ¿qué lecturas importantes en esa evolución recuerdas? Es decir, ¿cómo estaban tus lecturas? ¿Estabas viendo más hacia la poesía española, hacia la poesía hispanoamericana? ¿Estabas viendo hacia poesía traducida? Yo creo que en eso, es decir, hay, como digo, una primera gran lección, que es la que recibo en el instituto con María Jesús de Pablo y La Vanguardia, que es paralela, todavía sin comprenderla, luego comprendida y más o menos asimilada con el proyecto de Sintaxis, ¿no? Correcto. Yo últimamente pienso que Sintaxis hace un recorrido similar al que hace la corriente del Golfo, ¿no? Las corrientes oceánicas del Atlántico, ¿no? Que
parten de Europa, bajan hacia los trópicos, tocan refilón, Agadir, África, estas islas, Madeira, la Macaronesia, llegan al trópico y comienzan otra vez a subir, Jacksonville, llegan a Nueva York y ahí comienzan otra vez a girar en el Atlántico y que de alguna manera son me parece a mí, no encuentro muchos argumentos que lo contradigan, el gran flujo cultural de la modernidad y de los últimos, de lo contemporáneo, ¿no? Incluso de los 5 últimos siglos. Ahí hay un flujo de información constante alrededor de esa corriente. Me parece no lo digo necesariamente en un sentido completamente pragmático, pero también tiene esa parte pragmática. Si sueltas un barco, cruza el Atlántico de manera natural y se vuelve a levantar, probablemente sucumba y zozobre en el otro lado, en los trópicos, pero ese viaje es un viaje de una gran cantidad de información que tiene un doble sentido, que esa información y esa cultura también vuelve, y creo que Sintaxis hacía de manera natural ese viaje, ¿no? Por lo tanto, sí, poesía española, toda la que podía. Tuve una influencia que yo creo que luego no se ve en mis libros por ningún lado, pero leí con mucho interés. Un poeta que hoy no he vuelto a releer de manera habitual, como Unamuno. Antonio Machado no me interesaba tanto y ahora me interesa mucho más. Cernuda, de la generación del 27, para mí es fundamental. Una parte de Guillén. Juan Ramón Jiménez, para mí es el mayor poeta español del siglo XX. Me interesa mucho casi todo, pero Dios deseado y deseante, o Espacio, son lecciones permanentes, no superadas, me parece, ¿no? Sí. Luego entro, claro, como ya confesé, porque era como una confesión, que la poesía social me había interesado y demás, luego la abandoné y no me interesaba, pero dentro de ese ámbito de los 50, 60, pues leí con muchísima atención e inicié una tesis que nunca terminé, pero que está casi terminada, con más de 400 páginas, sobre Ángel Crespo, poeta que me interesaba y me interesa muchísimo, sobre todo ahora mismo la última parte de su obra, que es donde paré la tesis. Sí. Creo que ahora la comprendo muy bien, pero ya es tarde, a lo mejor, no sé. Bueno, gran traductor también. Un grandísimo traductor, el que abrió pues tantas líneas, que estaba todavía con la poesía española, pero eso estaba Valente, por supuesto. La filosofía de los discípulos de Ortega, el propio Ortega, sobre todo hasta llegar a Zambrano, también fue muy importante en ese momento. La literatura, determinados poetas latinoamericanos, como había leído primero a los narradores, pues de repente aparecieron por ahí. Eugenio Montejo, alguna vez hemos hablado de él, sí. Fue un poeta importante, pero no sé, en fin, ahí había un mundo completo que explorar. Y la poesía en traducción. Sintaxis también había hecho una defensa de la traducción, y Ángel Crespo, que me había interesado, pues nos había dado a Pessoa, a Guimaraes Rosa, a Petrarca, a Dante, a los herméticos italianos. En fin, había hecho un grandísimo trabajo ahí que yo aproveché, o procuré aprovechar todo lo que pude, incluso algunos como Sofía de Melo o Carlos de Oliveira, que en aquel momento eran menos conocidos, pero que él introdujo. Un profesor de Alberto Giordano, claro. Un profesor que argentino. Italiano. Giordano venía de Italia, era, pues, yo
no recuerdo, sí, creo recordar que alguna enfermedad lo había traído a Tenerife porque el clima era benigno y demás. Era lector de italiano en la facultad y asistíamos a algunas de sus clases, a algunos de sus cursos, pero además pues hicimos amistad, salíamos a comer, nos recitaba de memoria, tenía una memoria prodigiosa. Bueno, pues también por esa vía había una búsqueda universal, había una mirada hacia Oriente también interesante, y luego había otra parte fundamental para mí que es la pintura, ¿no? Que también venía de esos ensayos que había en la revista. Sí, aprendí mucho de ahí, pero porque abría un continente y permitía una extensión en muchos ámbitos de conocimiento, ¿no? Sí. El momento en que empiezo a hacer ensayo también, y el ensayo para mí es como otro discurso completamente distinto y tiene que ver, tiene un carácter más casi de pasatiempo, ¿no? De tratar para mí es un enfrentamiento con un signo cultural que trato de descifrar de alguna manera, ¿no? Y siempre me ha interesado un libro de la educación de Nausicaa, de ensayos una recopilación de ensayos literarios de muchos años. Sí, sí, aquí lo tenemos. Has mencionado mucho la revista Sintaxis y bueno, inevitable hacerte esta pregunta, ¿no? Ahora que contamos con la triste noticia del fallecimiento de Sánchez Robaina, ¿qué nos puedes decir de la influencia de su obra? Lo que significó la revista, ya hemos hablado, aquel legendario taller de traducción de poesía, que eso llegaba, me acuerdo, un poco a América Latina, pues, esa experiencia, ¿no? Se mencionaba en México, en Colombia, en Venezuela. En fin, ¿qué nos puedes...? Bueno, sí que me resulta complejo resumir, ¿no? Sí, claro. Pero como ya he dicho varias veces, siempre me ha gustado esa experiencia coral, tener esos interlocutores, y en Andrés pues he podido tener a lo largo de más de 30 años un interlocutor muy decisivo para muchas cosas, ¿no? Al que conocí a través de la revista y no solo eso, sino de lo que la revista me permitió conocer, ¿no? Porque no hemos hablado de Lezama Lima, ¿no? Que fue también un autor fundamental para mí, que sigue siéndolo, por supuesto, ¿no? Pero claro, que su conocimiento fue un gran deslumbramiento. Entonces, bueno, pues en todo eso, gravitando, ha estado Andrés todos estos años, en una relación que para mí ha sido de las más hermosas que he podido tener. Hemos hablado mucho y yo decía en estos días que tengo la sensación de que, ya lo dije, que era un poeta de una cierta torpeza, ¿no? que me tuvo que ser reveladas algunas cosas por mi trabajo y más. Bueno, pues yo tengo la sensación de que en los últimos 30 años nunca he escrito solo, ¿no? Porque siempre he querido tender una línea hacia mis 2, 3, 4 lectores. Hay lectores que reciben mis cosas antes de que se publiquen. Pues no sé si eso es una práctica habitual, yo lo hago. Me gusta recibir ese juicio y saber qué opina y demás. O sea, la novela o un glosario con el que he estado trabajando, eso Andrés no lo vio hasta que no estaban publicados, pero muchas otras cosas más pequeñas y demás, pues sí, ¿no? Entonces, siempre he tenido esa sensación de escribir con su presencia. Sí. No de una manera que pudiera interpretarse como limitadora, sino potenciadora, desde la perspectiva en que yo lo he visto, ¿no? En fin, tampoco voy a juzgar mi trayectoria porque no tengo elementos para hacerlo ahora mismo, pero esa frecuentación ha sido muy nutricia, claro, siempre. Y ahora,
pues es un enorme vacío, ¿no? Claro. Una cierta orfandad, ¿no? Claro. Porque ya no está. Y ha sido algo que yo percibo como un accidente. No era algo que se pudiera prever. Prevemos que todos nos vamos a unir, pero no estaba en ese. No nos parecía a nadie, me parece, que estuviera en ese momento. Había superado un primer contratiempo de salud y él estaba convencido de su recuperación, había comenzado a trabajar otra vez y ha sido un accidente. Entonces todavía ese corte es más abrumador, ¿no? Sí. Estamos un poco cortos de tiempo, pero me gustaría que nos hablaras un poco de esta primicia, ¿no? Con la publicación de este libro, ¿qué te has propuesto de alguna manera con la novela, ¿no? He pescado algunos comentarios tuyos propios en algunas entrevistas que me gustaría compartir con el público, ¿no? Son preguntas que te has hecho. ¿Cuáles son las peculiaridades a partir de las cuales vemos el mundo desde los territorios insulares? Es una pregunta, ¿no? Otra, ¿por qué durante gran parte de nuestra historia el aislamiento ha sido un elemento esencial? Y otra que dice, yo he llegado a radicalizar la idea de que el insular no se pregunta por qué soy, sino por qué estoy. Bueno, son reflexiones importantes, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes decir de la novela? Bueno, sobre esto. La primera cuestión que me propongo con la novela, en un primer momento tendría que decir, siendo honesto, volver a escribir, ¿no? Porque, bueno, es verdad que desde el 16 que publiqué Para un Dios diurno, 17, pero que estaba terminado desde el 16, hasta ahora prácticamente no ha habido. He continuado escribiendo, pero no publicando. Yo he estado muchos años dirigiendo un festival de cine documental, Miradas Doc, que es un trabajo fenomenal en la cantidad. Es decir, yo no digo que puede ser mejor o peor proyecto, yo creo que era un buen proyecto, pero que ocupaba una cantidad enorme de tiempo que me permitía escribir de una manera mucho más esporádica y menos sistemática, ¿no? Hasta el punto de que llegó un momento en el que yo ya había decidido pues seguir escribiendo. Llevo un diario desde el año 92, 93, con el que sigo, que me mantiene un poco en el tono, y luego durante el periodo en el que he estado con el festival pues he escrito pequeños ensayos, algún ensayo más largo, una parte de esa tesis, pero ya digo, siempre pendiente de una fecha límite que tocaba, de ver pues casi 700 películas cada año, que eran un poco las que me correspondían a mí. Y además Lola ha estado viendo películas, Ismael ha estado viendo películas, así como dentro de los comités de selección que tenía el festival, y saben que es una tarea que es exigente con los tiempos, que ocupa mucho tiempo, entonces cuando todo ese proceso termina, vuelvo a la Biblioteca Municipal de Guía de Isora, que es donde trabajo, yo soy bibliotecario. Pues digo, vamos a intentar volver a escribir y a tener. Un buen amigo, Francisco León, me trajo un año antes de que todo eso sucediera. Un día se presentó en mi casa con una recopilación que había ido sacando de su archivo y de envíos míos y demás, de lo que era un libro de ensayo, ¿no? De ensayos literarios. Dice, mira, tengo este libro y hay posibilidades de publicarlo, no sé cuánto, termina de revisarlo y demás. Y fue como un empujón que yo a mí mismo no me daba, ¿no? Es decir, fue realmente. Y a partir de ahí ese libro salió y dije, es que me siento bien
en esto, ¿no? Es decir, y entonces aproveché y tenía cosas que decir alrededor de lo insular, y quería hacerlo desde la revelación de un lenguaje literario, no desde un ensayo, de un lenguaje literario que para mí está participado, no es un texto narrativo, es un texto narrativo, pero también hay ensayo ahí, hay poesía, hay guión cinematográfico, se trenza con muchos lenguajes que he frecuentado de una manera o de otra a lo largo de estos años, para hablar de esta cuestión que has resumido bien en esa pregunta, que es, yo digo que en la concepción del mundo insular, por una serie de razones, la pregunta que se hace el humano no es qué soy, sino qué estoy. No es una metafísica de la contemplación, sino una metafísica de la acción. Yo digo que el que llega a la isla, y eso pasa con mi familia, lo comenté al principio, llega como huyendo de algo, es decir, es un sistema de naufragio, ¿no? En todo insular, dice en algún momento el protagonista de la película, en todo insular habita un náufrago, y en todo insular habita también un ensueño de rescate, de ser rescatado. Y esa relación entre el náufrago y la posibilidad del rescate hace que la vida sobre el territorio insular adquiera una serie de condicionantes de supervivencia que en el lado pragmático yo creo que nos permiten explicar de alguna manera los monocultivos de las Islas Canarias históricos, ¿no? Es decir, vamos a sacar el máximo rendimiento en el mínimo tiempo porque en cuanto podamos nos vamos, ¿no? Es decir, no hay una voluntad de permanencia, pero a la vez el náufrago que genera su supervivencia está, cuando construye la cabaña en la que refugiarse, está pensándose a sí mismo. Cuando planta, cuando busca el alimento, cuando busca el agua, está pensándose a sí mismo, ¿no? Y no tiene ese apartamiento de la acción. Hace poco, hablando con Fernando Castro Flores en Lanzarote, que es profesor y catedrático de filosofía, dudaba mucho de que eso fuera metafísica, lo que yo llamaba metafísica de la acción, ¿no? Yo creo que porque la piensa desde un territorio estrictamente filosófico, y yo lo pienso casi desde un ámbito pictórico, ¿no? Es decir, cuando yo hablo de esa metafísica de la acción, inmediatamente me viene José Jorge Orama a la cabeza, ¿no? Me viene un horizonte, me viene ese territorio imaginario y territorio de ensoñación imaginaria que forman la orilla y el horizonte, ¿no? Esas dos líneas, que ninguna de las dos existe. Sí, uno puede ir hasta la orilla, pero sabemos que la orilla está en un constante movimiento y que genera unas relaciones tanto simbólicas como biológicas muy curiosas, ¿no? Y la línea del horizonte, que sencillamente no existe, pero que es un lugar sobre el que proyectamos los insulares. Yo creo que durante mucho tiempo se dijo esto de que la isla era aislamiento. Ya no hay manera de compadecerse de esa opinión, porque con 19 millones y medio de turistas lo que hay es demasiada relación, quizás, ¿no? Es decir, hay cosas que tenemos que ponernos a pensar muy seriamente. No es el momento, pero hay cosas que hay que pensar muy seriamente. Pero cuando esa parte del aislamiento de alguna manera comienza a desvanecerse, va quedando otra cosa que esa sí me parece que ha sido esencial y decisiva para los insulares, que es la conciencia de límite. Sí. El insular tiene una clara conciencia de límite, y esa conciencia de límite supone que cuando está en la isla sabe que está apartado del tiempo de los humanos, ¿no? Durante mucho tiempo eso pasó, ahí venía esa idea de aislamiento quizás, pero tiene que ver con esa idea de límite que obliga a una autoconciencia, y esa autoconciencia entra en relación con criterios de supervivencia y se convierte no en una ontología, como me decía hace poco Fernando Castro Flores. Sí. No me parece que sea una ontología insular, sino una metafísica de la acción. Es decir, hay ahí una necesidad de estar en movimiento para no perderse, para preparar el rescate.
¿no? Aunque ese rescate no haya de llegar, ya en el territorio insular tenemos que velar porque esa conciencia de límite se convierta de alguna manera también en una conciencia de lo sostenible, que haga posible el habitar. Y ahí volveríamos a la casa de la infancia y a esa idea del habitar, que es pues la opción de hacer una trayectoria sobre la isla, ¿no? Yo digo que ese náufrago, que no necesariamente el náufrago que sufre el hundimiento de su barco, ese náufrago es el náufrago que llega en un barco y que al día siguiente, cuando ya está en la isla, ve partir el barco que lo trajo. Y ahí es donde algo pasa, ¿no? Es decir, ahí el naufragio se lleva adelante, ya estás fuera del tiempo de los humanos y tienes que fabricar otro tiempo, que es un tiempo de acción, de prepararte para resistir en el territorio. De alguna manera la Chercha, que es el pueblo en el que sucede parte de la acción de la novela, hay un alemán que funda un lugar en la Chercha, una especie de hotel o de sanatorio o algo así, que poco a poco se va convirtiendo en algo muy parecido al purgatorio, un lugar al que llegan las almas que consideran que no han sido rescatadas, ¿no? Y ya van ahí para autorrescatarse en un lugar todavía más interior, una segunda isla, un segundo territorio, ¿no? Muy bien. Bueno, antes de despedirnos, te invito de pronto a que puedas leer 1, 2, 3 poemas, ¿te parece? Vale, sí. Los tengo que buscar rápidamente, pero... Vale. Bueno, voy a leer dos poemas, Sí. Para un Dios diurno, el último libro que he publicado. Hay otro libro que ya viene en camino, pero este es un libro en el que es un libro en el que de alguna manera vuelve a aparecer la noche después de esos momentos de gran claridad. Vamos a ver. Este, por ejemplo, se titula Anzuelos de la noche, un poema es un poema que tiene sus años, ¿no? Pero que me parece que se mantiene. Lanzaste los anzuelos a la noche, no a las aguas nocturnas en que habitan los reptiles del sueño, los peces transparentes o el temblor sin alas de las algas. A la completa noche los lanzaste, la noche en la que flotan astros blancos. Tirabas y tirabas tus anzuelos y tomabas el hilo cenital, aire en la lenta longitud de los signos entre tus manos. Aguardabas el modo oscuro en que la vibración que surge del profundo eco interior hablara en tus dedos un lenguaje de brillos, densidades y arterias. Los anzuelos que flotan en el cerco interior de las sílabas y hacen racias al aire, negro, al fuego. Te acercas a la noche con anzuelos de plata,
a robar en lo oscuro los peces interiores que son, aunque no quieras, tu único alimento. Y este se llama En las almenas del aire. De las altas almenas del aire entre las dunas extendiste lo oscuro de una cima de agua quieta, de un labio de barro y de murmullos. Sabías solo algunas sílabas, pocas palabras de un lenguaje pobre, hablado por el mundo en soledad. Ese espacio interior de ecos y noches que une la materia a la materia y el vacío en que flotan como en un mismo mar los dioses y las cosas de este lado del ojo y de la piel. Extendiste el oscuro, el desasido ser, el olvidado, y eras la voz que todo soplo apaga, diezmada en el claror del mediodía. Eras el alto sol que así dirige las arenas y el fuego y las pisadas que habrán de devolverte a la otra orilla. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Una, dos preguntas.